hemos visto lo que era las capacidades caloríficas, ¿verdad? Entonces definimos la capacidad calorífica en general, que era como el cambio del calor transferido o cedido respecto a la temperatura, y también vimos cuando es a presión constante y cuando es a volumen constante. Entonces, si ustedes recuerdan cómo trabajábamos con las ecuaciones de estado, vamos a hacer algo parecido ahora considerando a la energía interna como una función, ya sea de la temperatura y el volumen, de la presión y el volumen, o etcétera, para diferentes sistemas, ¿sale? Entonces vamos a hacer algo parecido. Si ustedes se fijan, pues en termo, la matemática es, ¿verdad? Entonces, es muy fácil lo que vamos a hacer ahorita. Me acomodo, listo, ya estoy. Ok. Nomás acepto 2 de sus compañeros y listo, ya está. Bueno, entonces ahorita, fíjense bien, ya con la definición de las capacidades caloríficas, vamos a trabajar con la expresión de la primera ley para un sistema hidrostático. Les di una tablita donde les di diferentes expresiones, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con ese sistema y vamos a poner ahí ecuaciones válidas hidrostático. ¿Alguien recuerda cuál es la primera ley para un sistema hidrostático? Ahí lo tienen, ¿eh? La primera ley nos dice, la primera ley para este tipo de sistemas, mejor ponemos este tipo de sistemas, está dada por, ahí lo tienen, ¿alguien me lo puede decir o no? Es ¿Lo el tienen en sus apuntes para del diferencial inexacto de Q igual a diferencial de U más P de V, ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces, si yo les pidiera la expresión de la primera ley para un sistema específico, ustedes deberían saber cómo se define el trabajo para ese sistema. Y entonces, la primera ley, pues nos dice que es el diferencial inexacto del trabajo, que es Q, es igual al diferencial de la energía interna más P de B. ¿Por qué? Porque en la primera ley nosotros tenemos que es dQ igual a du menos dW, que es el diferencial del trabajo, ¿verdad? Entonces, ese diferencial del trabajo nosotros lo sustituimos aquí porque estábamos trabajando que era menos P por el diferencial de B. Entonces, menos por menos se me hace más. Esta es la expresión de la primera ley para un sistema hidrostático. En la clase pasada les mencionaba que si el sistema tenía varias características, es decir, que fuera hidrostático y que además fuera, por ejemplo, un sólido paramagnético, pues simplemente se le tienen que sumar los términos del trabajo que nos den todas las características del sistema, ¿verdad? Entonces yo aquí estoy diciendo nada más que es hidrostático, entonces nada más tiene el término de trabajo PdV. Fíjense bien, esta es la primera ley. Ahora vamos a trabajar. Bueno, ya hemos trabajado con estos sistemas hidrostáticos y alguien que me pueda decir las variables con las que hemos trabajado para ellos. ¿Alguien recuerda? Son 3. Temperatura, presión y volumen. Exacto, temperatura, presión y volumen. Entonces, esas 3
coordenadas termodinámicas caracterizan a un sistema hidrostático, ¿verdad? Entonces nosotros esperaríamos que era termodinámica para este tipo de sistemas, pues entonces la energía interna debe ser una función de dos de esas variables. Entonces puede ser de presión o volumen, de volumen y temperatura, o de presión y volumen, volumen y temperatura, de presión y temperatura, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a decir eso. La energía interna, bueno, lo voy a notar porque se ve mejor que mi letra, aunque luego hace que mi letra... La energía interna, U, la energía de dos variables, volumen, coma, temperatura o presión. Entonces, pueden ser dos de ellas las que nosotros elegimos. ¿Cómo se elige la dependencia de esta función U? La dependencia se elige de acuerdo a lo que nosotros queramos medir o de acuerdo a lo que nosotros, ¿cómo se dice? De acuerdo a lo que nosotros queramos medir o de acuerdo a lo que queramos sacar del experimento, ¿verdad? Si yo quiero sacar algo que tenga que ver con temperatura y presión, pues utilizo esas coordenadas. Entonces siempre las voy a elegir de acuerdo a el experimento que yo quiera realizar y las cosas que yo quiera medir, ¿sale? Entonces, fíjense bien, en general, si esto pasa, nosotros podemos elegirlo si tenemos, no sé, que la energía interna es función de la temperatura y el volumen, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que tenemos eso. Ahora, si yo tengo eso, su diferencial exacto, que era lo que nosotros trabajábamos en la ecuación de estado, ¿se acuerdan? Y yo quiero encontrar unas ecuaciones para la energía interna que me den información sobre el sistema en términos de cantidades que yo pueda medir. Por ejemplo, cuando trabajábamos en la ecuación de estado, pues eran los coeficientes de dilatación, ¿no? Que yo les decía que ya había mediciones en los libros para diferentes sustancias. Bueno, en este caso también yo quiero tratar esta ecuación para llegar a algo como ecuación de estado donde yo pueda tener cosas que pueda medir, ¿sí? Y que pueda saber qué son empíricamente. Entonces, si yo tengo esta U, nosotros recordamos de lo que hacíamos en la ecuación de estado, vamos a tener que es el diferencial total de U. ¿Por qué voy a sacar el diferencial? Porque acá está el diferencial U, ¿verdad? Entonces, esto es igual a la parcial de U respecto a teta, que es la temperatura, a volumen constante de teta, más la parcial de U respecto a V, a teta constante, diferencial de V, ¿verdad? Y luego esta ecuación, como yo tengo que esto es para un sistema hidrostático y esta función depende de las coordenadas de un sistema hidrostático, esto lo voy a sustituir acá. Entonces, si quieren, vamos etiquetando. Esta va a ser la ecuación 2. Entonces, 2 en 1, pues nosotros vamos a tener, si no entienden una de mis letras, pues díganme, ¿sí? Porque yo sé que está bien fea. Entonces, sustituyendo la ecuación 2 en 1, nosotros vamos a tener el diferencial inexacto de calor es igual a la parcial de U respecto a teta a volumen constante diferencial de teta más la parcial de U respecto a V a teta constante diferencial de V más presión diferencial de V. ¿Sí?
Así, no vayan a confundir mis U's con mis B's, ¿verdad? Entonces aquí nosotros nos fijamos que estos dos términos tienen el mismo diferencial, entonces los podemos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ay, recuérdenme. ¿Factorizar? Sí, pues sí, es factorizar, ajá. O sí, ya se me fue la palabra, pero sí, eso quiero decir. Entonces, agrupar, ajá, eso quería decir. Agrupamos estos dos términos y voy a cambiar de pizarra, ¿sale? Entonces, cuando yo los agrupe, este diferencial de B, pues va a ser uno solo para los dos y me va a quedar esta parcial más P, todo en diferencial de B. Entonces, vamos a tener que la primera ley nos queda diferencial de Q igual a la parcial de U respecto a teta a B constante diferencial de teta más de la parcial de todo diferencial de B, que ahí ya fue donde agrupé, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense bien, vamos a hacer algo que si Panayotis lo ve, pues nos va a decir que no es correcto, ¿verdad? Pero, ¿cómo les explicaré esta parte? Es que así lo hacemos en física, pero no quiero que lo vean así como que... Fíjense, les voy a decir lo que quiero hacer. Ustedes checan sus apuntes, la definición de la capacidad calorífica, la variación del calor, ya sea absorbido o cedido, respecto a la temperatura, ¿no? Entonces yo les acabo de decir, yo quiero obtener una ecuación de la primera ley, pero con cosas que yo pueda medir, ¿verdad? Entonces aquí, y las capacidades caloríficas son eso, son constantes que yo puedo medir para diferentes sistemas. Entonces aquí lo que voy a hacer es como si dividiera, pero no sé cómo decírselos, entre este diferencial, pero la diferencia a la matemática que se hace rigurosa con los matemáticos, yo no soy matemática, soy física, es que a ellos les cuesta mucho conflicto que nosotros digamos esto, o sea, dq en d teta igual a esto más esto de b en d teta, ¿verdad? Pero porque nosotros estamos hablando de cosas que estamos midiendo, ¿sí? Nosotros estamos hablando de una temperatura muy pequeña, pero una variación de temperatura. Entonces, hacer ¿cómo se dice? Como que la razón del por qué lo hacemos les causa mucho conflicto. Entonces, es lo que voy a hacer. Nada más ustedes acuérdense que ustedes no pueden decir eso, porque después, sí, pueden decir que son cambios muy pequeños de las variables, que son mediciones experimentales, y entonces es como válido, pero de otra forma no, ¿sí? Dicen eso enfrente de Pana, nos crucifica. Entonces voy a hacer eso, dq en d teta igual a la parcial de u respecto a teta a b constante más la parcial de u respecto a v a teta constante más la presión de b de teta, que sería el cambio del volumen respecto a la temperatura, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, ni le puse qué hicimos. Entonces, fíjense bien, nosotros ahí tenemos, ustedes lo ven y recuerdan que esa capacidad calorífica, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, les di la definición a volumen constante y a presión constante, entonces, por ejemplo, si yo quiero la de volumen constante, pues tengo que poner aquí paréntesis y poner a volumen constante. Este término sí iría porque es una variación y también va a volumen constante. Alguien que me diga qué pasa con este término.
Maestra, de repente se le escucha un poquito trabado. Se va a cero, ¿no? Ya que pues viene siendo constante. Exacto, sí, sí se va a cero. Ay, perdón, es que sabes que yo creo que es mi conexión a internet. Ivania, sí eres Ivania, ¿verdad? Es que todas... Sí, maestra. Es, es que recuerden ustedes, estábamos checando una exposición y hablaban todas parecidas. Es que creo que sí, creo que no estoy tapando la bocina. Yo pienso que es mi internet, pero si no escuchan algo, yo lo vuelvo a repetir, nada más me lo dicen, ¿sí? Ok, entonces fíjense, como esto que tengo aquí parece una capacidad calorífica, nada más faltaría decir que si es a volumen constante o a presión constante, ¿verdad? Entonces, primero le puse el número 1 para CB, que es a volumen constante, pasa lo que dijo Miguel. Si el volumen es constante, en esta expresión, este sí quedaría así. Diferencial de Q, Z en constante Maestra, igual conmigo se hace a trabajo la parcial de U. como cada 10 Mucho. segundos. ¿En 10, serio? 20 segundos se come unas 4 o 5 palabras. Sí, maestra, yo también escucho eso. ¿Para todos? Sí. Ay, qué feo. ¿Qué creen que sea? Es que no sé qué es. Yo pienso que sí es el internet de usted porque Sí, si es algo del internet. se calla porque de totalmente, repente, cuando se vuelve a escuchar, se escucha Ajá. todo muy rápido. De repente. cortado o se acelera Y se el acelera audio. todo. Ay, no, qué Es feo. por el ¿Y luego internet. qué hacemos? Bueno, pues lo vuelvo a repetir esto. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, para CB, que es la capacidad calorífica a volumen constante, el volumen es constante. Entonces, aquí pongo esto a volumen constante igual a esto aquí, más, y en este caso, si el volumen es constante, esta derivada sería 0, ¿no? Porque aquí me dice que es la derivada del volumen o la variación del volumen respecto a la temperatura, pero si el volumen es constante, esto es 0. ¿No? Entonces, esta sería la cantidad calorífica CB. Entonces, para un sistema hidrostático, yo puedo determinar su capacidad a volumen constante. Si yo conozco a la energía interna como una función, por ejemplo, analíticamente, pues la derivo respecto a la temperatura y mantengo el volumen constante, ¿sale? Entonces, esta sería una forma de obtenerla. La otra capacidad calorífica, que sería para CP, que sería a presión constante, pues en este caso voy a tomar de nuevo esta ecuación, ¿sí? Y luego ponerla a presión constante. Aquí cuando la presión es constante no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más cambiaría esto a P constante, esto se queda igual, esto se queda igual, más P, y esto sería a presión constante, nada más. Entonces tendríamos CP igual al diferencial inexacto de calor respecto a la temperatura a presión constante igual a du respecto a teta a volumen constante más la parcial de u respecto a b a teta constante más p. Esto por la parcial de b. Fíjense bien cómo cambia la parcial de b respecto a teta a p constante. Aquí cambié, aquí es derivada ordinaria, ¿verdad? Y acá es derivada parcial. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo que hay otra variable p que tiene que mantenerse constante, entonces este volumen ya depende de dos, al menos de dos variables, que es teta y p, entonces esta derivada ordinaria la tenemos que expresar como una derivada parcial. Esta sería la capacidad calorífica
para el sistema hidrostático, ¿verdad? Conociendo la energía interna como una función de la temperatura y el volumen y una relación del volumen con la temperatura y la presión. Ok, entonces fíjense bien, esta derivada que tenemos aquí aparecía en la ecuación, en las ecuaciones de estado para el sistema hidrostático y está relacionado con el coeficiente de dilatación volumétrica, que creo que era el beta, o era el dilatación, creo que sí era dilatación volumétrica. Y el alfa era, ay, no me acuerdo. Pero bueno, está relacionado con eso. Entonces voy a cambiar de pantalla, de pizarra, perdón. Entonces aquí ponemos recordando que beta, el coeficiente de dilatación, que también es para un sistema hidrostático, es igual a 1 sobre B respecto a B constante, ¿verdad? Entonces de aquí, esta derivada que aparece ahí en nuestra ecuación, a P constante, es igual a B por beta, que nosotros sabemos que es una constante que se mide experimentalmente, este beta. Entonces, si regreso yo a la ecuación, ya lo voy a poner con amarillo, es para que no se duerman el uso de todos los colores, ¿eh? Yo tenía la ecuación CP, recordando eso, entonces tengo que CP es igual. Voy a regresar para que lo vean. Fíjense bien, aquí tengo, este es CP, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Y esto quién es? Cuando es a volumen constante, la parcial de U respecto a teta a volumen constante es CB. Entonces voy a tener CP igual a CB más esta derivada parcial más la presión más beta por B. Entonces, eso lo voy a sustituir. ¿Dónde quedó la pizarra? Aquí. CP igual a CB más la parcial de U respecto a B a teta constante más P. Esto por beta, ay, me salió muy fea esa B. Por B, beta, ¿verdad? Y fíjense bien, aquí lo importante es que yo la energía interna no la puedo medir en un sistema, pero sí puedo medir caloríficas y sí puedo medir volumen y sí puedo, esto es lo que me interesa de aquí, tener la dependencia, sí, la variación de la energía interna respecto al volumen en términos de cosas que yo puedo medir, eso es lo importante. Entonces de aquí, lo importante es despejar la parcial de U respecto a V a teta constante. Analíticamente y teóricamente yo les puedo dar un sistema y les puedo dar la función de energía interna, ¿verdad? Analíticamente y teóricamente, pero experimentalmente no, y experimentalmente nosotros solamente podemos medir. Entonces, yo a través de la teoría utilizo esta para obtener la energía interna de forma, ¿cómo se dice? Ay, no sé qué tengo hoy, es que me levanté muy temprano y como que las palabras se me van. De manera, ay, ¿cómo es? Cuando van a obtener algo, pero es a través de otra cosa. ¿Cómo se dice? Ayúdenme. Directo. Ándale, exacto. Exacto. Yo experimentalmente no puedo tener una función de energía interna y tampoco la puedo medir. Pero si yo utilizo la teoría para llegar a una expresión donde yo pueda encontrar de forma indirecta esa energía interna en términos de cosas que sí puedo medir, pues es lo bonito de la termodinámica. Entonces, si se fijan, aquí tengo la función energía interna, ¿verdad? Y todas estas cosas yo las puedo medir. Entonces, esto es igual a CP
menos CB sobre beta B, ¿verdad? Beta menos la presión. Entonces, esta ecuación me podría ayudar experimentalmente a encontrar la energía interna de un sistema, ¿verdad? Porque es una ecuación diferencial. Entonces, sí lo podemos hacer con datos y utilizar algo como tipo integración numérica, ¿verdad? Entonces, aquí todas estas cosas, o sea, esto me quedó en términos de cosas que yo puedo medir. Y pues eso es lo padre de estas ecuaciones. Claro, esta es para un sistema hidrostático. Todo esto cambiaría si yo cambio el sistema. Es decir, si yo les diera una sal paramagnética o un hilo, o una superficie o etcétera, pues ustedes también, ¿cómo se dice? Deberían de encontrar ecuaciones diferentes, ¿no? Entonces voy a dejar una tarea en esta parte. Déjenme, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Yo tengo una duda, maestra. Dime. En este caso solo funcionaría para sistemas con volumen constante, ¿no? Por el CB. No. Es que este CB, fíjate, tú tienes un sistema hidrostático, ¿verdad? No sé, ponle que es un gas X. Entonces, ese gas, tú mides este CB como la variación del calor de entrada o de salida respecto a la temperatura a volumen constante. Y también puedes medir y poner las condiciones para medir el CP del mismo sistema, no en el mismo proceso, pero sí en el mismo sistema, para medir el CP. Entonces, estas son constantes del sistema, ¿sale? No significa que este proceso sea a volumen constante o que sea a presión constante. No, estas cosas se miden a presión constante y volumen constante, pero por separado. O sea, son hay una mediciones. tabla. Ajá, exacto. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, entonces voy a cambiar de acá y la tarea es la siguiente. ¿No nos puede regresar un poquitito más? Tarea. Muy poquito, por favor. Sí. Y ya. Es la... ahí está. Gracias. De nada. ¿Sabe cuántas veces le doy que ponga otra pizarra? Aquí me hago bola. Ah, bueno, entonces estábamos en la tarea. Tarea. Fíjense bien, ustedes van a hacer lo mismo que yo hice ahorita igual para un sistema hidrostático, pero ahora ustedes van a considerar a la energía interna como una función yo aquí la consideré de volumen, sí, de volumen y temperatura, ¿verdad? Y ustedes la van a considerar, o sea, van a hacer exactamente lo mismo y entonces ustedes van a considerando presión y temperatura. ¿Ustedes creen que podamos utilizar o podamos considerar a la energía interna como una función de presión y volumen? ¿Creen que nos sirva? ¿Sí o no? ¿Sí servirá o no? A lo mejor no. ¿Por Pues qué? porque tenemos los otros datos en función de presión y temperatura, entonces como que siento que en algún momento estaríamos cayendo en una redundancia. Ajá. Sí, y otra razón es porque, si se fijan, yo he utilizado las capacidades caloríficas, que son cosas que medimos,
y esas se definen como el diferencial o la variación de calor respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, si yo eligiera la energía interna como una función de presión y volumen, pues no tengo dependencia de la temperatura, entonces no voy a poder utilizar las capacidades caloríficas para encontrar a la energía interna en términos de ellas, ¿verdad? Entonces, ese no sería, o sea, sí se podría hacer matemáticamente, pero no va a arrojar nada de datos. De mi temperatura, van a deducir lo siguiente. Primero, la expresión de la primera ley, que está muy fácil. Y luego van a, déjenme ver. Es que aquí lo tengo hecho, pero como que hice cosas raras. Bueno, eso. Y van a sacar parcial de, ay, ese apagó. Parcial de U. AP constante. Ahí es U. Respecto a B. No, era respecto a P. Teta constante. Y además, a ver, espérenme. Respecto a B. Deben llegar a la expresión, inciso B, demostrar. Es del mismo problema, ¿sí? Que la parcial de U. No, mejor no se los doy. Ya ustedes mejor lo tienen. Sí, con eso. Aquí está. Tienen que sacar esta presión, esta función y esta función. Traten de hacerlo en términos de capacidades caloríficas y como para sistemas hidrostáticos conocemos los coeficientes de dilatación alfa y beta, pues también pudieran aparecer, ¿verdad? Ajá. Ok. No es kappa y beta, no es alfa y beta, es kappa y beta. No, bueno, entonces sí les puedo demostrar la siguiente. A ver, déjenlo pongo así. Agregar el inciso B. Disculpen, es que levanté muy temprano, como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y como que a mí me hace mal despertarme temprano. Beta CP menos CB diferencial de P. Hay que demostrar esa. Si se fijan, esta es la primera ley, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando ustedes sacan esta derivada, estas derivadas pues tienen que sustituir aquí las derivadas parciales, que es como si yo me hubiera regresado, a ver, fíjense. Aquí tengo la parcial de U respecto a B a teta constante, que vale eso, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la primera, ¿cuál era? Era esta, ¿verdad? Aquí. Ya me hice bolas. Aquí. Esta, si yo me regreso a esta primera ley, pondría DQ para mi sistema. Esto es CB, entonces me quedaría DQ igual a CB diferencial de teta más esta derivada también fue la que me dio CP menos C entre, ya se me perdió, CP menos CB no es cierto.
acá Esta salió está. de la sustitución de la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿no? Ajá, sí. Entonces, fíjense, ya. Si yo les hubiera reexpresado la primera ley en términos ya de cantidades medibles, tendría el dq igual a cb, esto es el cb diferencial de teta más esta derivada parcial, que es lo que obtuve al final, sería cp menos cb entre beta por b menos P más P, entonces P más P se cancela y nada más de B. Y ya esta sería la expresión de la primera ley para este sistema. Obviamente, cuando consideré la energía interna en esas coordenadas. Entonces, ustedes van a hacer exactamente lo mismo y van a demostrar que esta es la primera ley. En este caso, les va a quedar CP aquí y acá. Este escapa es un coeficiente al inicio del curso, ¿verdad? Ok. Maestra, una pregunta. En el B. Bueno, ¿entonces alguna duda? Ay, no le escuché. En el B, Como que se le después cortó. del CP menos CB, ¿es parcial de P o qué es ahí? Es diferencial de P. Ok, gracias. De P. Ujú. Ay, ahí está. Ok, entonces van a hacer esto, ¿sale? ¿Y para qué nos sirven estas ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, esta y la otra que yo hubiera obtenido. Pues nos sirven para obtener el intercambio de calor. Si se fijan, ya tengo el calor absorbido o cedido por el sistema durante un proceso cuando cambia su temperatura y presión. Entonces, de aquí, igual, todos estos son coeficientes experimentales y solamente tengo cambio de temperatura y cambio de presión. Entonces, prácticamente aquí, esta ecuación me permite saber qué cantidad absorbe o cede de calor un sistema sobre él aplica un trabajo que es igual a menos PdB. ¿verdad? Eso es lo importante de esto. Entonces, a ver, vamos a continuar. Entonces, esa es la tarea y acá. Ok. Otro proceso así. Entonces, este proceso adiabático. ¿Qué era adiabático? Que no había intercambio de calor. Exacto, que no hay intercambio de calor adiabático. Proceso adiabático en un gas ideal. Y pues le voy a poner ahí entre paréntesis sistema hidrostático. Entonces, yo ya tengo dos expresiones. Que me dan el calor para un proceso adiabático, que es la que yo obtuve y que es la que ustedes van a demostrar mañana. Las dos son válidas para un proceso, para un sistema hidrostático que se somete a un proceso, ¿verdad? Entonces puedo utilizar la que yo quiera, nada más considerando pues que este proceso es adiabático, que significa pues que no hay transferencia de calor. Entonces, fíjense bien. De la primera ley, que tenemos, pues nosotros tenemos esto. dq, voy a utilizar la que ustedes van a demostrar, ¿sale? dq igual a cp diferencial de teta mi letra, perdón, K
CP menos CB diferencial de P, ¿no? Pero como el proceso entonces aquí implica que eso es porque es proceso diabático. Si a mí ¿mande? Que se sigue trabando bastante. ¿Cómo? Ay, sí. Se traba mucho el audio todavía. Ay, no, pues no sé Dijo qué que- hacer, chicos, ya desconecté todo. Maestra, dijo que como ¿Cómo? dijo que como el proceso es adiabático, toda esa expresión va a valer 0. Sí, el DQ vale 0, entonces esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí, o sea, voy a analizar este proceso, un proceso donde el sistema está aislado y no hay intercambio de calor. Entonces, en este caso, el DQ vale 0 y pueden utilizar cualquier expresión, esta o la que yo determiné, ¿verdad? Pero aquí me dice que es un gas ideal, entonces siempre que sea un gas ideal, pues utilizamos la ecuación de estado de un gas ideal, ¿no? Entonces, la ecuación de estado de un gas ideal, pues es aquella que relaciona PB igual a NR teta, ¿verdad? De hecho, aquí ni siquiera debí ponerle sistema hidrostático, nomás que lo quise poner. Ya cuando ustedes vean que es un gas ideal, que solamente es gas ideal, ustedes chequen su ecuación de temperatura estática. Es un sistema hidrostático y se cumple la la que yo obtuve. Entonces, y como es adiabático, pues entonces vamos a tener que es CP diferencial de teta menos K por beta CP menos CB diferencial de P igual a 0, ¿verdad? Y aquí, pues yo puedo obtener estos coeficientes, como si tengo la ecuación de estado del sistema, puedo obtener kappa y beta para el gas ideal, sustituirlos aquí y ver cómo se reexpresa. Entonces, kappa y beta, que son constantes que dependen del sistema de la naturaleza, kappa es igual a menos 1 sobre B de la parcial de B respecto a P a teta constante, ¿verdad? Es la variación del volumen respecto a la presión. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre B. Y fíjense bien, de esta ecuación, como voy a derivar B, pues lo despejamos. Aquí voy a poner sus despejes. B es igual a N R teta sobre P. Entonces lo derivamos respecto a P y es P a la menos 1, entonces me queda menos 1 por P a la menos 2, ¿verdad? Entonces se me hace más aquí N R teta P al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo puedo ver como 1 sobre P por N R teta sobre... a ver, espérenme. Ahí que iba a ser ya me hice bolas. Ok, factorizo una acá y me queda NR teta sobre P por B. Que es 1. Ajá. Ya me acordé. NR teta sobre P por B. Y esto que tengo aquí es igual a 1. ¿De dónde lo obtengo? De la ecuación de estado de esta. Si pasan dividiendo el PB para acá, les queda 1 igual a esto, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo que este coeficiente es 1 sobre P, el kappa.
Y luego el beta, voy a cambiar de pizarra. Aquí. Entonces, beta se define como 1 sobre b de la parcial de b respecto a teta a p constante. Entonces, esto es 1 sobre b. Y pues en este caso derivamos a b respecto a teta y ya tenía yo ahí el despeje y nada más nos queda nr sobre p. nr sobre p. Y esto es igual a nr sobre p por b. Y si nosotros checamos eso, nr sobre p por b es 1 sobre teta. Esto es 1 sobre teta. Entonces, ahora que ya tengo las capacidades caloríficas, la ecuación de la primera ley para un sistema, para un proceso adiabático, pues nos va a quedar Cp diferencial de teta. Se sigue cortando. No mucho, maestra. Ah, Por ahorita ya menos que hace rato. vi como que se están saliendo yo, a lo mejor ya no me escuchan. Sustituimos los coeficientes que tenía yo, que era kappa, que es 1 sobre p, sobre beta, que es 1 sobre teta. Entonces nos queda teta sobre p, ¿verdad? Aplicando la ley del cociente. Entonces tengo esto Cp de teta menos teta sobre p por Cp menos Cb diferencial de p igual a 0. Tengo eso. Ahora, fíjense bien. De aquí yo puedo separar variables, ¿verdad? Como lo hacían en ecuaciones diferenciables. En ecuaciones diferenciales yo puedo separar, esta es una ecuación que se puede resolver por separación de variables. Entonces, separamos variables. Y pues todo lo demás es constante excepto p y teta, ¿no? Entonces me va a quedar de teta en teta, bueno, Cp igual a Cp menos Cb, menos Cb, Cp menos Cb de p en p, ¿no? Ahí separé variables. Entonces, si nosotros, se me vino a la mente una canción, si nosotros conociéramos o pudiéramos integrar esto, ¿verdad? Analíticamente, si yo integro esto y estos son logaritmos naturales, esto es una constante y esto es una constante para la sustancia en la que estoy trabajando. Entonces, si yo integro y voy a integrar así, no voy a poner condiciones iniciales. Si integramos, tenemos que es, fíjense, voy a pasar dividiendo este Cp para acá. Entonces voy a tener integral de d teta en teta igual, y aquí me va a quedar, cuando yo paso dividiendo el Cp aquí, me va a quedar Cp entre Cp 1 menos Cb sobre Cp de la integral de dp sobre p, más una constante que le voy a llamar a, ¿sí? Entonces aquí a es la constante de integración. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque no estoy poniendo límites. Entonces aquí pues ya me queda logaritmo natural de teta igual a 1 menos Cb sobre Cp del logaritmo natural de p más la constante de integración.
¿no? Más A. Entonces, fíjense bien, para los gases, a esta razón se le llama gamma. ¿Alguien recuerda cuando ustedes hicieron un problema de trabajo en la sección de trabajo donde aparecía ese gamma? Sí. Aquí, gamma y C, exacto, pues ese gamma es la razón entre las capacidades caloríficas del sistema, ¿verdad? En este caso son gases ideales, que son CB, es la razón entre CB, nomás no lo puedo poner. Ahí está, a ver. CB sobre CP. Sobre CP. Entonces, fíjense bien, aquí ya tengo logaritmo natural de teta igual a 1 menos gamma, logaritmo natural de P más A. Entonces voy a continuar en la siguiente. Ya no es siguiente, no. Entonces, más. Entonces, si utilizo ese gamma, pues yo tendría logaritmo natural de teta, bueno, le pongo valor absoluto, aunque, bueno, las temperaturas sí pueden ser negativas. Logaritmo natural de teta igual a 1, no, es al revés el gamma. Siempre se me olvida, perdón. El gamma es CP sobre CB. Es al revés. CP, la a presión constante sobre la volumen constante. Entonces, en este recíproco sería 1 entre gamma, ¿verdad? Entonces, tengo logaritmo natural de teta igual a 1 sobre gamma. Logaritmo natural de la presión más A, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros, a ver si no se confunden con eso. Logaritmo natural de teta igual a, aquí hago el quebrado, gamma menos 1 sobre gamma del logaritmo natural de P más A, ¿no? Y lo que hacían en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Es cómo utilizo las propiedades de logaritmos. Bueno, aplico exponencial a ambos lados, ¿verdad? Eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Voy a aplicar exponencial natural aquí y aquí. Entonces me va a quedar logaritmo natural de teta igual a a esta constante que es gamma menos 1 sobre gamma, logaritmo natural de P más A. ¿Y aquí qué queda? Aquí en esta parte. Solo la teta. Solo teta por la exponencial natural y el logaritmo natural son funciones inversas. Teta es igual. Y aquí fíjense, yo puedo separar esto como esto. Bueno, esto lo puedo subir como exponente aquí de la P, ¿están de acuerdo? Y me quedaría logaritmo por propiedades de logaritmos. Logaritmo de P a la esto por E a la A. Entonces, E a la A es otra constante que voy a llamar C. Entonces, aquí me queda P. Espero que lo visualicen. P, esto lo hacían en P a la gamma menos 1 sobre gamma por C, donde C es E a la A. Es una constante. Entonces, teta es igual a C por P a la gamma menos 1 sobre gamma. Entonces, si se fijan, yo ya obtuve la temperatura. Aquí
en términos de la presión. Este es un que depende de teta y P y de las capacidades caloríficas que están inmersas aquí. Entonces, esta es una forma de la ecuación de estado. O bien, otra forma sería, obviamente, de la misma, ¿verdad? Otra forma sería teta. Pasamos dividiendo esto para acá, entonces la pongo con signo negativo. Si yo la pongo con signo negativo, me quedaría P a la 1 menos gamma sobre gamma igual a C. Esa sería otra forma. Y la otra, bueno, sí, con esas dos. Puedo hacer diferentes formas de la misma ecuación, ¿sale? Nada más son despejes. Entonces, es una ecuación de estado para, ¿sale? Lo puedo dejar expresado así, o creo que como ustedes encontraron o utilizaron ahí en el problema de trabajo fue la siguiente. Nada más es para que lo vean. De la ecuación de igual a PB sobre NR. Entonces, en esta ecuación, en esta P por despejo teta de la ecuación de estado. Bueno, si quieren esto de tarea, entonces hacen esto a demostrar que otra forma de la ecuación es P por B a la gamma igual a una constante C. Que esta fue la ecuación que ustedes utilizaban, ¿verdad? Para encontrar el trabajo. ¿Sí? Solo una sustitución. Ahí veanle la forma de llegar a eso. Y a partir de eso, pues, esta también es la ecuación de estado. Podemos encontrar el trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Sí me oyen? Sí, maestra. Ok, gracias. Gracias por contestarme, porque luego ya no sé. Ya por hoy sería todo, chicos. Entonces nada más tendremos por ahorita esas tareas que dejé pendientes, ¿sale? Ya por hoy sería todo y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Adiós, maestra. Voy a terminar la sesión.